Muchas veces aquí en el bloque económico ya, desde que se dio la noticia y la aceptación del gobierno de que estábamos en un proceso de recesión, hemos hablado mucho de cifras macroeconómicas, de recuperación de la economía, de las estrategias, de la inversión en gasto público para prender nuevamente las turbinas de la economía nacional. Pero muchas veces, de seguro usted se ha preguntado en casa, ¿y eso cómo me afecta directamente a mí? ¿No? Bueno, ya hay cifras y que son preocupantes, 7 de cada 10 hogares, el 70%, han visto disminuidos sus ingresos. Esto es importante. Hay una pérdida o de ingresos o de patrimonio en las familias peruanas a raíz de la crisis económica que se está viviendo. Incluso hay una cifra mayor, el 31,8% de los hogares ha gastado parte de sus ahorros para intentar de alguna manera mantener el ritmo de vida que llevaba porque sus ingresos se han visto disminuidos. De este tema vamos a hablar con César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de San César. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Es bueno muchas veces aterrizar estos temas, a veces macro, en lo que le pasa a la gente de a pie, a lo que pasa con nuestros bolsillos. Así es, ¿no? Cuando es preocupante que el 70% de las familias hoy día tengan un menor ingreso. El impacto que cuando uno ve las políticas públicas habla efectivamente, como tú indicabas, de temas macro, pero esto sí realmente afecta y es transversal en todo el Perú. Si uno ve el mapa del Perú, 7 de cada 10 peruanos hoy día tienen menos ingreso y están de una manera tratando, ¿no es cierto?, a través de ingresos o préstamos para colegas, amigos, y fundamentalmente venta de activos o disminución de activos, tratando de mantener el consumo. Y esto es preocupante porque nos enfrentamos este próximo año probablemente con datos similares en términos de crecimiento. Y ahí creo que es la urgencia en términos de políticas económicas. El gobierno trata de ser, digamos, optimista en este sentido, de que va a haber una recuperación, pero no todos están por ese lado, ¿no? El problema que tenemos en general es que la variable empleo, que es una variable tan significativa y que afecta a las familias, es a nivel macroeconómico la que más demora en levantar, ¿no? Por lo general, lo primero que vemos nosotros a nivel de recuperación es el consumo. El consumo de familias es lo primero que levanta, posteriormente es inversión y al final de toda esta cadena tenemos empleo. Porque lo que generalmente hacen las empresas cuando hay recuperación es, en lugar de contratar más gente, lo que hacen es emplean, ¿no es cierto?, a la misma gente dándoles horas extras. Una vez que ya han completado esa gama de contratación, tenemos ya la búsqueda de empleo. Y lo que hemos visto post pandemia ha habido un incremento, pero fundamentalmente de empleo informal. Gran parte del empleo formal se ha mantenido constante, o ha levantado o ha recuperado los niveles de la pandemia, prepandemia, pero no tenemos una mejora sustancial del empleo. Entonces acá tenemos un problema serio. Curiosamente también es el mismo número de informales que tenemos, ¿no? Es decir, hay una correlación muy interesante, positiva entre informalidad, por un lado, que son 70% de los peruanos, va de la mano también con esta disminución, ¿no es cierto?, de ingresos en casi todos los peruanos, que probablemente es el mismo grupo social. Claro, los informales que han visto disminuido su capacidad de vender. Claro, lo que vemos es, por ejemplo, el comercio de pacotilla, que es el comercio de pequeña escala, los servicios, los pequeños restaurantes, los menús, todo este grupo, ¿no es cierto?, de servicios que muchos estaban con esperanza de que se recuperase para esta Navidad. Por ejemplo, los números aparentemente señalan que no hay esta compra, ¿no? Y uno puede ver, por ejemplo, que ya muchas tiendas están ofreciendo remates o disminución de sus precios previo, por ejemplo, a la que es lo que comúnmente se llama la etapa navideña o prenavideña, ¿no? Muchas veces se hace complicado aceptar esta situación, ¿no? Que ya no estoy en la misma condición que estaba antes, ahora estoy peor, eso golpea los egos, malogra la credibilidad en uno mismo, uno demora en aceptar este tipo de situaciones. ¿Cuál sería tu sugerencia para ellos, para reevaluar, para reinventarse? Creo que es importante primero tratar de mantener, fundamentalmente lo que tenemos ahora es un tema importante, que es una disminución del gasto en alimentos, ¿no? Lo que estamos viendo es que muchas familias están cortando gasto en alimentos, una parte significativa. Incluso eliminando una comida del día, ¿no? Eliminando comidas o disminuyendo, si bien es cierto, pueden tener
quizás las mismas comidas, pero a diferencia, por ejemplo, de mucho más proteína, probablemente estamos comiendo bastante más carbos, etcétera. Y eso va a afectar, lógicamente, el consumo de familias. Lo importante creo que es mantener eso, y ahí es, creo que la función del gobierno tratar justamente de que esto mejora en términos de lo que es la percepción de familias. Yo creo que hay una desconexión entre lo que es la política pública y efectivamente lo que es la familia. Y hoy día lo que se busca cuando uno ve efectivamente políticas sociales es ir de frente, ¿no es cierto?, a la familia, a los hogares, que es ahí donde realmente se ve el resultado de la política pública. Muchas veces esos números que son enormes, a veces de ayuda, no caen y no percolan en las familias más pequeñas o en los lugares más alejados del Perú. Yo creo que debe haber un esfuerzo muy fino y muy claro del gobierno también en acercarse a este grupo que está muy golpeado, y lo vemos yo creo que en todo el Perú. ¿Y cómo hacemos con la economía familiar? Exacto. Yo creo que hacer allí? Hay temas importantes. Yo creo que hay ya la estructura del MIDIS y la estructura de todo lo que es el soporte está en acción. Yo creo que se van a tener que gatillar probablemente temas de ayuda. Ya hay mecanismos como los desayunos populares, ya hay mecanismos que de una u otra manera han funcionado diríamos, en el periodo del COVID y que van a tener que activarse. Y eso va a significar un mayor gasto, pero por lo menos una ayuda, especialmente en un grupo crítico que son los niños, ¿no? Los niños en esta etapa, especialmente escolar, son los que más son afectados por esta reducción de ingresos. Porque veía además, por ejemplo, que hay una reducción en el ahorro, porque empiezas a comerte tus ahorros para intentar no hundir el consumo, o si no también caer en deuda, ¿no? Que eso es mucho más peligroso. Deuda primero con gente cercana e incluso con el sistema financiero. Claro, y el grave riesgo cuando esta deuda que uno lo ve de manera anecdótica se vuelve sistémica es cuando tienes el grave riesgo cuando hay una crisis ya de manera mucho mayor, es el hecho de que se rompen las cadenas de pago, ¿no? Lo que está pasando ahorita es, probablemente tengamos, ¿no es cierto?, préstamos o ayuda de amigos o de familiares, esto ya trasciende empresas, y cuando esto ya se vuelve, ¿no es cierto?, una reducción en todo lo que son los pagos, tenemos una cesación de pagos, que es lo que justamente al romperse la cadena de pago y tenemos un serio problema, porque esto ya genera quiebras, diríamos, de todo lo que es el sector empresarial, o empresas pequeñas, medianas y chicas también, ¿no? Claro, ¿y hay data de eso? ¿Cuántas por lo general, lo que vemos ahora es que hay sectores que sí están muy golpeados, ¿no? Por ejemplo, uno es restaurantes, ¿no? Restaurantes por sí ya es un negocio de poco margen, y lo que estamos viendo es que si uno ve en Lima hay, diríamos, una oferta grande de restaurantes, pero también la tasa de mortalidad es elevada, ¿no? Generalmente ese es un sector crítico. Es crítico en el sentido de que genera mucho empleo y muchos ingresos para medianas y pequeñas empresas, pero tiene el problema también que hoy día, frente a la enorme oferta y a la restricción de gasto que tienen las familias, como efectivamente está señalando, que tienen obligadas a salir menos. Claro, el típico caso, por ejemplo, una familia de medianos o bajos ingresos que tenía una salida dominical, que sería a comer un pollo frito, o estos se van a ir reduciendo. Entonces, los espacios que tenías, ¿no es cierto?, para desarrollar estos pequeños negocios, lógicamente se ven reducidos. Perfecto, César. Un placer como siempre. Encantado. Muchísimas gracias. César Fuentes, director de la Maestría de Gestión Pública de ESAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.